Muy buenos días a todos. Una vez más, tenemos el gusto de compartir con ustedes estas conversaciones necesarias respecto a lo que está ocurriendo en el mundo de Kundalini Yoga actualmente. Y vamos a repasar nuestro manifiesto para mantenerlo presente como una extensión del trabajo creado por Mina Bajadori y Guru Nishan. Y ahora estamos compartiéndolo al español para que pues todos los hispanoparlantes se involucren en este movimiento también. Número uno, romper el velo de silencio que se ha impregnado desde hace mucho tiempo en la comunidad de Kundalini Yoga y el estilo de vida de 3HO en nombre de la neutralidad. Número dos, validar y ayudar a clarificar los complejos sentimientos de quienes se han unido a este estilo de vida, que nacieron y fueron criados en él y que han practicado o enseñado Kundalini Yoga. Número tres, para fomentar la escucha activa hacia conversaciones incómodas de nuestra comunidad como un acto revolucionario de sanación personal y colectiva. Número cuatro, para que los sobrevivientes de abuso sepan que los vemos, les creemos, los amamos y pelearemos porque se aborde su verdad. Número 5. Para que los maestros que nieguen, usan el bypass espiritual, el gaslighting, sepan que lo que están haciendo es intencionalmente ignorante y retraumatiza a las víctimas. Número 6. Para iluminar el racismo heredado, homofobia, apropiación cultural, es la explotación que perpetúa las enseñanzas del estilo de vida de 3HO y el espíritu comunitario en general. Número 7. Para parar la perpetuación del gaslighting, o conocido como luz de gas, el avergonzar a las víctimas nombrándolo por lo que es. Número 8. Para desmantelar la vergüenza interiorizada, la culpa, el positivismo tóxico y la mentalidad del lightwashing, que son esas estrategias para aparentar mejorar las cosas, pero en realidad no lo hacen. Número 9. Honrar todas las partes de nosotros mismos que han sido olvidadas o silenciadas. Número 10. Honrar a todos y cada uno de los que han pasado por la comunidad de Kundalini Yoga, los nombrados y no nombrados. Número 11. Alentar a las personas a hacer sus propias investigaciones, a procesar sus propias emociones, a tomar terapia somática y otras alternativas y cualquier tipo de apoyo como lo necesiten, para sacar sus propias conclusiones y sean pensadores críticos en lugar de solo seguir ciegamente a alguien. Que recuerden que sus historias son valiosas y que estamos aquí para apoyarlos. Pues un gusto volver a coincidir. Nice to see you again here, dear Els, sharing with us this model by. It is very important to share with the people about it because knowing about this model, we can help other people to don't fall in a cult or in a sect. Thanks for being here. Iván, gracias por estar aquí nuevamente, por no claudicar a este espacio necesario. Tú sabes lo necesario que es romper también la barrera del lenguaje, porque todas las revelaciones importantes han ocurrido y se han informado desde el idioma inglés mayormente. Entonces, gracias por crear este espacio junto a mí, gracias por estar acompañándolo y tu energía también es muy importante. Gracias, igual es bien importante, lo pienso lo mismo y creo que es súper necesario seguir haciendo esto. Y me encanta la palabra cuando dices, no, gracias por no claudicar, porque muchas veces recibo tantos comentarios y tantas cosas de la gente aquí en español. Hace 10 minutos me pusieron en uno de mis videos, hay que reconocer la oscuridad en las personas, todo eso está pasando, pero no hay que juzgar y lo mejor está por venir, lo mejor está dentro de ti. Y yo me quedo así pensando, no sé por dónde llegarle, ¿sabes? Como que de repente no sé por dónde mandar los mensajes para que las personas se den cuenta. Ojalá él pudiera estar enterada de esto también. Ivan is saying else that he appreciate the energy of collaboration because at some point he felt a lot of
like energies are surrounding him, like trying to gaslight or to bypass to what is happening, and he doesn't know how to spread this information so the community can have a whole scenario about what is happening. And sometimes he felt very challenged in the community surrounding him. Yeah. Y tiene mucho que ver, creo que con el punto que vamos a abarcar el día de hoy, que es el de la información, ¿no? Precisamente. Exactamente, estamos compartiendo en el canal la revisión del estilo de vida 3HO de la senda espiritual conocida como Kundalini Yoga, bajo la lente del especialista en cultos, el doctor Steven Hassan, que propone este modelo que se llama modelo BITE. Y en el modelo BITE, por sus siglas en inglés, está el control del behavior, del comportamiento, y el control de la información, y el control del thinking o el pensamiento, y el control de las emociones. Así es que hoy abarcamos el control de la información dentro de la senda de Kundalini Yoga, que lo hace digamos como un grupo, una senda espiritual que merece que coloquemos esta lente de semáforo verde, amarillo y rojo para evaluar cuáles de nuestras conductas y cuáles de nuestras formas de manejarnos mientras estuvimos dentro de Kundalini Yoga estaban dando señales de alerta. Today, you are sharing with us, Els, about the control of the information in the Kundalini Yoga cult. So we are glad to speak about it under your company and guidance about it. Okay, good. Yeah, so last time we did the behavior control, and now we will talk about the information control. And again, we will only scratch the surface of this. Sí. Menciona que pues ya cubrimos el tema de la conducta y ahora vamos a evaluar el control de la información, y aclara que pues solamente vamos a como rasguñar, como a tocar la superficie apenas, pero hay muchos temas muy profundos para analizar en el control de la información. Yeah. So, but when you were reading the intentions for this episode, for this conversation, Yes. the first one is to break the silence. Cuando estaba leyendo el manifiesto, la primera cosa que ella notó, el número 1, es romper el silencio. So, and when you said that, I thought, yeah, that's the essence of information control. It is the fact that a lot in this community, a lot is managed through silence to keep the information hidden. Y por esa razón, el primer punto de romper el silencio está muy conectado a cómo se manejó el control de la información dentro del mundo de Kundalini Yoga, y por eso es importante que hablemos de ello. Yeah. So, and it's the very first point. So again, Dr. Steven Hassan has defined about 21 individual points to explain how information can be controlled in a cult. Y el doctor Steven Hassan, en 21 puntos respecto a este tema, fue como clarificando cómo el control de la información está como muy participante del desarrollo de cultos y sectas. Mm-hmm. And the first one is to withhold information, so to deliberately, so willingly to not give information that is available. Y el primer punto que tocamos es cuán frecuente es en Kundalini Yoga que se mantenga la información, que como un método de control, esta información no esté a la vista de todos, esté como de alguna manera como guardada, ¿no? O sostenida. Y en este punto que toca Els, Iván, tú habrás notado cómo en Kundalini Yoga es muy frecuente, como en la estructura piramidal que existe, que los directores de ashrams o los líderes de ciertos territorios
descalifiquen la información que está surgiendo respecto a un tema, ¿no? Por ejemplo, por mencionar el más importante, cuando nos dimos cuenta que salió a la luz el libro de Premka, Ujú. y muchos de ellos estuvieron como tratando de que eso no llegara a oídos o a vista de los alumnos, descalificando que pues había solamente rumores e injurias. Sí, ¿Hay solamente eran algo que rumores, quieras ¿no? comentar ahí? Sí, que en realidad yo lo que escuchaba cuando me cayó la primera información o el primer vistazo, yo no sabía qué estaba pasando y lo único que escuché a mi alrededor era que eran rumores, o sea, que era un caso aislado, que era algo que sí había pasado, pero que era solamente un caso aislado y que no había mucha información, hasta que muchos nos dimos cuenta de la página de Waco Leaks o todo esto de la información del mundo Waco de Yogi Bayan y todo esto, tuvimos que investigar, pero la mayoría se quedó solo con la idea de que, guardada con esa secrecía, de que solo era un caso aislado por ahí, ¿no? O eran rumores. I am mentioning with Ivan else about this control of the information when the book of Prenka was released and how the leaders of territories were speaking that these were only a slandery, you know, and that was a form of keeping the control of the allowed information and not permitted information to be on site. Yeah. So that, yeah, surely so before the book of Premka came out, there were already, and I think Ivan mentioned it, there were other sites like Rishi Notes and the Wacko World of Yogi Bhajan that were already giving information, but we were told, no, this is slander, these people are jealous. Sí, y él menciona que incluso antes de que el libro de Premka fuera revelado, pues estos sitios de Waco World of Yogi Bayan y el sitio de Rishi Notes ya estaban revelando la información controversial y escandalosa que ocurría dentro de un estilo de vida inmaculado y lleno de luz, ¿no? Que no se nos alentaba a ver o a integrar. Sí, Iván. En algún momento en la formación de maestros, en una, no sé, que habrá sido 2017, 2016, por ahí, alguien preguntó acerca de, de estos sitios en que hablaban de muchas cosas, lo preguntó abiertamente en una clase y el maestro, recuerdo que le dijo, el maestro en turno le dijo, sí, sí existen muchas páginas que hablan de todo eso, pero pues es gente resentida, es gente que no tiene mucho que hacer y crean este tipo de cosas para echarle tierra, para decir cosas mentiras, ¿no? Pero ya desde ese entonces ya teníamos el conocimiento, solo que no habíamos tenido la inquietud de poder adentrarnos en esas páginas. Y otro tema también que es como muy importante de mencionar es el libro o el reporte que realizó el doctor Trilochan Singh cuando hizo un estudio de cómo el sikhismo estaba siendo distorsionado en América bajo la guía de Yogi Bayan, ¿no? This document previously existent in the Kundalini Yoga world else, the doctors Trilochan. Yeah, What is the correct name of this report that Dr. Trilochan made? it is Sikhism and Tantric Yoga, I think. And he Uh-huh. made it in 1977. So that 77. was very Wow. early. Wow. But he was invited to give some lectures because he was a scholar, a Sikh scholar, and he had written a lot of books, and he was a renowned academic. And he came he was invited by a friend, in fact, somebody that Yogi Bhajan knew, Dr. I don't know if he was a doctor, Samsher Singh. I'm sorry if I don't pronounce it right. He was invited to his house, and there this Indian scholar who did not know about 3HO or Yogi Bhajan, he met one of the students of Bhajan. And so they were together in the house, and there was a Punjabi Sikh who was doing some prayers, and the 3HO, oh, sorry, I leave it. Menciona él que el doctor Trilochan era un académico muy reconocido que fue invitado por un amigo en 1977 a los Estados Unidos para dar algunas conferencias
ya que era un reconocido académico que practicaba el sijismo, que había hecho varios libros y varios reportes respecto a esta, digamos, como esta propuesta espiritual, a este camino religioso en India, en la región del Punjabi, en Amritsar, y cómo él, cuando fue invitado a dar esta serie de conferencias, conoció a, pues, ¿cómo se llama, Iván, quien mencionó el otro Sí, no, 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 nombre? no. No No sé, los no, registros son yo nombres tampoco. hindús, Sí. Ajá. discúlpenme, Sí, sí, sí. pero conocieron a personas importantes en la comunidad y fue ahí donde trataron o experimentaron el intentar hacer algunas oraciones Sikhs. Mhm. So, and it is related to information control because this Indian scholar, he could see that the person of 3HO who was in the room was completely wrongly informed about Sikhism. Y esto entra dentro del control de la información claramente porque en esa reunión donde había un miembro de 3HO, el doctor Trilochan percibe cómo hay una distorsión completa de la información acerca de qué es el sikhismo y cómo se practica el sikhismo, ¿no? Because he was saying, this 3HO student of Bhajan, he was giving comments on the way that the Punjabi Sikh was doing his prayers. He said, I'm this is sorry, okay I the way didn't you get do the it. idea. Sorry, can you repeat? So the 3HO person who was in the meeting with Dr. Trilochan Singh or in the same house, he was giving comments on a Punjabi Sikh who was doing his prayers, and he said, the way you do it is not right. Y ahí percibe cómo existe esta realidad donde un seguidor de 3HO, un seguidor de Kundalini Yoga, como los primeros estudiantes de Yogi Bayan, estaba diciéndole a un Sikh Punjabi, a un Sikh oriental, pues con referencias directas de esa cultura, que la manera en la que estaba haciendo sus oraciones estaban siendo erróneas. O sea, una persona en Estados Unidos diciéndole a alguien de India que está mal cómo lo está haciendo. So Dr. Trilochan Singh, he was very angry. He said, what is this? Who are you? What are you doing here? And he was like, go. I don't want to hear you because this is not Sikhism. And please, this man, he's serious. He's doing his prayer in the right way. So Dr. Trilochan Singh was like, I don't want to have anything to do with you. Y fue precisamente ese capítulo donde el doctor Trilochan se pone muy furioso porque cómo es posible que una persona esté diciéndole a otro que está mal cómo practica su religión y le dijo, vete de aquí, no quiero verte, ¿cómo es posible que tú estés tratando de hacer eso? ¿No? Mm-hmm. And so he left, but then of course this 3HO student, he informed Bhajan about Dr. Trilochan Singh, and Bhajan wanted to see Trilochan. Y pues lo que pasó ahí es que este miembro de 3HO fue a su grupo, fue a su congregación, explicó lo que había pasado e inmediatamente Yogi Bayan dijo que quería ver a este doctor Trilochan. But I'm not going to repeat the whole book here. You have to read it. But anyway, so they met. And then Dr. Trilochan Singh, he realized more and more, like, what is this? Y pues ella no va a repetir todo lo que está en ese libro, en ese reporte. Invita a que tú conozcas este libro del doctor Trilochan Singh. Y pues ahí este doctor Trilochan Singh, mientras más profundiza en lo que está pasando en América, dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Mm-hmm. And so what he said, he said, I'm going to write this down because this is too important. What these people are doing is not okay. And so he started writing, and he wrote his book while he was still in the States. Y mientras él estuvo en los Estados Unidos, él quiso como enfatizar en escribir todo lo que estas personas no estaban haciendo adecuadamente y lo dejó resumido en su libro. And so he has written all the reasons why what's happening in 3HO related to Sikhism was like not okay. Y él se dio cuenta que todos estos ritos que se hacían en América
bajo la intención de practicar el sikhismo no eran correctos. Mhm. So this is correct information, and this is sharing information in a correct way. He felt the responsibility, being a Sikh scholar, and saying, okay, I'm here. He could have gone home and said, I forget about it. But he didn't. He said, no, I see something that's not right. Let me write it down. Y él en su posición como especialista académico, como miembro de una fe Sikh, él dijo, aquí hay muchas cosas que no están bien. Él pudo haber regresado a casa y decir, eso no me importa, ¿no? Que sigan haciendo las cosas erróneamente. Pero él sintió la responsabilidad de reportar que atestiguó de lo que no se estaba haciendo adecuadamente con su fe. And let me tell you something else about in reference to this point. What I heard when I was taking the teacher training is I couldn't it wasn't something comprehensible for me to understand why the 3HO Sikh members were so like in constant conflict with the Sikh Indian persons. Now, with all the information that I already have with me, now I can understand why the practicants of a religion, the members of a religion, felt so outraged. Is it correct to say that? I understand what you mean. Yeah. Like so scandalous to see persons like taking the religion to spread the yoga. That is something that in the Sikhism is not something to mix. Yeah, maybe you need to translate to Spanish. Y, ok, él me está invitando a traducir esto importante al español. Le digo que cuando yo estaba tomando el entrenamiento para maestros, no me hacía sentido por qué había tanta lucha o tanta confrontación entre los Sikhs de América y los Sikhs de la India. Ahora entiendo con toda la información que ha sido revelada por qué practicantes de la religión Sikh sintieron tanta agravio a personas que estaban practicando su religión como un medio para entregar la conexión al yoga, a la práctica del yoga, cuando es algo que en el sikhismo no es algo que conecta con facilidad a lo que se enseña en esa religión, ¿no? Sí, inclusive, perdón, inclusive en el documental que acaba de salir, inclusive entrevistan a una mujer Sikh, ¿no? Y ella dice que para ella se le hace un problema que haya sus oraciones pegadas en la pared de alguna forma y se estén manifestando de una forma incorrecta, ¿no? Es correcto, cuando es algo sagrado para Cuando ellos, es algo sagrado que no para te ellos. puede usar como grafiti o como adorno, ¿no? Sí, es exactamente. Yeah. And something that also comes to my mind in reference to this topic is that what I received as the allowed information about that is that the Sikh persons were trying to kill Yogi Bhajan because he shared openly Kundalini Yoga that was kept as something secret. And that was the confusion of the information. We say, okay, the Sikh people in India are the bad guys. The bad guys, yeah. This was the story, yes. And this is grown information. Perdón, Iván. Y es una información incorrecta, todo eso es manejo de información, control de información. Control de la información, así es, exacto. And distortion, so change the truth to serve your goal. Exactly. Y cómo este control de la información es de compartes solo tu información como si fuera la verdad absoluta, sin contrastar dos partes. A nosotros lo que nos dijeron es que los Sikhs, la religión Sikh es la quinta religión en el mundo, ¿no? En cuestión de seguidores. Lo que nos dijeron es que nosotros era Sikh Dharma es la quinta religión en el mundo, no Sikh, Sikh Dharma. Y entonces ahí ya te cambiaron el chip, ¿no? Sí, exactamente. Perdón, Elsa, adelante. Yeah, so I think the contrast of the responsibility, what Dr. Trilochan Singh did
and his son has been rewriting his book. So there is a free version of the 1977 book, but the son of Trilochan, he has taken the book and he has even added some more info, I think. I'm not sure. But the responsibility that he took and the investment he did just to serve the real truth, and the contrast with what Bachchan was doing, like changing everything just to serve his personal goal. I think it's so important. Y aquí en el estudio que hizo el doctor Trilochan, pues que por cierto ha tenido varias como actualizaciones. De hecho, un hijo del doctor Trilochan ha hecho como las adecuaciones para que su trabajo literario esté todavía presente hoy en día. Y pues que esa información que está ahí para quien quiera comprarla o adquirirla o visitarla en internet, van a contrastar lo que recibió como verdad absoluta de Kundalini Yoga 3HO contra la versión de un catedrático Sikh, ¿no? But in those days, in 1977, his book was not popular. It was not read. People didn't know about it. Or those who knew it said, no, this is all slander. This man does not know anything. Y pues ese trabajo del doctor Trilochan en 1977 realmente no fue algo popular y quien realmente sabía acerca de este libro, pues lo tomaba con esta perspectiva de no, solo se trata de injurias, ¿no? O de cosas para no tomarles demasiada atención. And what I liked very much when I read the book, it's not easy to read for a non-Sikh because he uses a lot of Sikh language, but still, okay. He put somewhere, only if this book will be read in 50 years from now, it will be worthwhile that I wrote it. Wow, y él se está diciendo que cuando leyó este libro personalmente, aunque el doctor Trilochan usaba mucho de estas palabras sikhs y como este lenguaje culturalmente hablando dentro del sikhismo, no le fue muy fácil hacer la lectura, pero encontró algo que llamó su atención y que decía el doctor Trilochan: solo dentro de 50 años adelante, este trabajo va a tener un gran valor. And when I read this, it motivated me to continue to write under the yoga mat, because sometimes I was thinking, nobody wants to read this. Nobody wants to know this. Yes. Y él menciona lo importante de haber hecho esa lectura, porque cuando leyó ese libro y se dio cuenta de esa frase en él, es cuando ella decidió escribir el libro Under the Yoga Mat, bajo el tapete de yoga, porque eso le dio como la inspiración a decir, no importa cuándo lo vaya a leer las personas, pero este trabajo necesita hacerse para que sea leído más adelante. Because it is from reading his book that I understood a lot. And I really hope that many people will still read it, because he really, he came from the outside, and he really made, a lot of people from 3HO went to see him and wanted to talk to him. So his viewpoint was really important, and to read it now, it's the best information we can have. It's firsthand. Leer este libro ahora, con todo lo que está siendo revelado, es súper importante, porque tener esa percepción, Iván, esa percepción de alguien que está en la India, ¿no? Sobre aquello que se nos, como cambia el paquete, la forma en la que se nos entregó aquí en Latinoamérica, ¿no? Él llegando a ver esto desde sus ojos como hindús, pues da una mirada como muy importante a lo que está pasando y cómo se está transformando todo eso con beneficio del líder, ¿no? Sí, si me permites, en un momento, hace muchos años ya, unos 5 o 7 años, conocí a un hombre hindú, un brahman. Él no es sikh, es brahman, y hace poco platiqué con él acerca de todas las revelaciones y todo esto, y él me dijo, es que ustedes están cegados, es que ustedes no quisieron ver.
En India, ahorita ya, hace unos años me dice, no se conocía a Yogi Bayan. Dice, ahorita ya se conoce. Nadie en India, nadie lo conocía, nadie sabe quién es Yogi Bayan. O sea, a nosotros nos decían que era un hombre muy importante y era un ministro y todo, y dice, nadie lo conoce. Y todo lo que él hizo, él no era un hombre bueno, él decía muchas mentiras, ¿no? Y entonces como que para mí, ahí te abre también todo esto, como lo que están diciendo ahorita ustedes, de esta información, te abre completamente los sentidos, porque si nos pusieron de esta forma con la información, no nos dejaban y no te permiten pensar de manera libre, ¿no? Y en este punto que mencionas, lo voy a traducir más adelante para ti, Els. Me parece como muy importante este tema de la información porque yo en mis 20 años practicando y enseñando Kundalini Yoga nunca dimensioné ¿No? lo que en una conversación me dijo Harinam Singh Khalsa personalmente. Me hizo la pregunta y me dijo, ¿qué es más importante para Kundalini Yoga? ¿Cuál fue el verdadero propósito de Yogi Bayan al traer Kundalini Yoga a América? Y yo dije, pero qué pregunta tan rara. O sea, para mí estaba como fuera de orden su pregunta, ¿no? Pero me sorprendió su respuesta y me dijo, su misión principal era expandir el sijismo en América. Y Kundalini Yoga es solo la plataforma, el medio, el caballo de Troya para eso. Entonces, I am speaking Yeah. else about this conversation that I had with Harinam Singh Khalsa that he made the question. Do you know the real intentions of Yogi Bayan bringing Kundalini Yoga to the West? And I thought that that was a nonsense question. But he said the main purpose of Yogi Bayan was spreading the Sikhism in Latin America, in Yeah. North and Latin America. And I thought that, what? What? I am being part of like a mechanism for spreading a religion in my country without knowing. Yeah, but another very important reason why he had to have a religious organization in his imperium was to be able to have tax evasion, to not to have to pay taxes as a religious organization, and to be looked at in a different way, because a religious organization in the United States, they have some, they are not looked as another organization. So he could stay away. There were less controls because he was a religious leader. So he had some privileges. And Y otra de las condiciones importantes respecto a eso es que utilizó esta dimensión de la religión Sikh para que utilizándola de la manera que lo hizo, él pudiera recurrir a la evasión de impuestos. Claro. Porque si estás denominado como una entidad religiosa, entonces el gobierno no te va a pedir que pagues impuestos. Y ahora agrego a lo que está diciendo ella, mi comprensión de lo de la corporación, de la sombrilla corporativa, ¿no? Cómo tenía sus empresas con fines lucrativos y las empresas de carácter religioso que iban a ser un medio para evadir impuestos, ¿no? Claro. Mhm. Yeah, so this is the fact of what you tell about Harinam Singh, so that he says this is the reason why he came. So this is another information control, is that Bhajan told different stories to different people. So to create confusion. So all the different people had other information. And so that's a way to make people confused. And that's a way to keep control. Y esta otra manera de poder revelar el control de la información es como Yogi Bayan solía contar historias, versiones diferentes a diferentes grupos de personas para poder crear confusión, ¿no? De cuál es la información correcta y entonces poder tener ese control a través de la información. Mhm. Y eso es lo que hace una persona mitómana, eso es lo que hace una persona psycho también, ¿no? Es alguien malévolo el que maneja la información de esa manera, el que maneja la información a su propia conveniencia, creando confusión.
Sí, pues es lo triste de ver una faceta que antes veíamos como el maestro espiritual incuestionable que sabe toda la información celestial y de repente ver estas conductas donde miente, donde controla, manipula, sin parecer, pareciendo o revelando una característica psicópata, ¿no? O sea, una característica abusiva que nunca vimos mientras estábamos dentro. Y porque si tú ves los videos, ves el video de comunicación consciente o diferentes videos, dice la misma cosa pero con diferentes versiones. Y es que eso es lo que se nos manejaba, que porque era tanta su sabiduría, ¿no? Que su forma de manifestar, sus palabras siempre eran, pues eran diferentes, pero siempre decía lo mismo. Y ahora lo estamos viendo tal cual es. Era simplemente manipulación de la información a sus propios beneficios. Está cañón todo eso. Así es. Y fíjate, Iván, es otra característica del control de la información, es cómo podemos ver ahora que pasó este grupo de Beyond the Cage, cómo al inicio de que se configuró como un espacio seguro para las víctimas de abuso, empezamos a ver que muchos maestros conocidos tuyos, conocidos míos, Iván, que estaban aparentemente participando como apoyadores o como soporte a las víctimas y realmente estaban en esos grupos solo para conocer la información y poder correr a sus centros de yoga o a sus posiciones de liderazgo a usar esa información en su beneficio y no realmente como apoyo y soporte a las víctimas de abuso. Sí, tal vez quieras. Perdón, I, Iván, I- iban a decir No, algo. sí, que tal vez quieras traducir a es esto, que es bien importante. no, no, I I am, understand because we talked okay, about you it got it. yesterday. Excellent. Ok, Yeah, ok. we talked about it yesterday. Yeah. Very good. It resembles French, and I know a little bit French. Okay. Did you notice that in the groups of Beyond the Cage? Else, Yeah, it's what you say, is that some people, that is very disrespectful because it is a private group that is there to support survivors who are very vulnerable, and to just to be there to catch information, it's it's Es lo not que te right. decía, es como un espionaje espiritual, es como una especie de espionaje, ¿no? Están atrás de la pared nada más viendo ahí a ver quién habla, quién se manifiesta y utilizando eso en su contra. Y eso es parte también de lo que es el modelo Byte, utilizar la información que tú que obtienen, que tú de tu corazón compartes y ellos la utilizan pues para su propio beneficio. Es exactamente eso, ¿no? Y además le prohíben a sus compañeros hablar con los que estamos alzando la voz. No, con ellos no hables, ellos son problemáticos y eso también es parte del modelo Byte. es correcto, así es. Y lo escandaloso de esas conductas es, por ejemplo, cuando tuvimos oportunidad de ver esa línea de tiempo desenvolverse, ¿no? De todas las revelaciones, todo lo que está ocurriendo y las conductas que cada uno de nosotros estamos mostrando, manifestando. Algunos verdaderamente aceptando que vamos a ser como colocados en la comunidad de Kundalini Yoga como los caídos de la gracia o como las personas que no tuvimos la sabiduría para manejar eso, porque estamos poniendo estos temas de conversación sobre la mesa, ¿no? Así es. Pero ves esas conductas, por ejemplo, como él, que corre inmediatamente y participa en una maquinación de cómo reponer ciertos liderazgos en Iquita, en 3HO, y barrer a los liderazgos que estaban de segunda generación para instalar liderazgos negacionistas en el movimiento, Sí. que iban a intentar como reponer la imagen de nuevo de Yogi Bayan como el maestro pulcro y como el maestro inmaculado, al que no se debía de cuestionar absolutamente nada porque todo lo demás iba a ser considerado como traición espiritual, Una herejía, claro. una herejía. Así es. Something else about this control of information? Yeah, Else?
Yeah, there is of course all the lies, so that Yogi Bhajan, he made stories about who he was, where he was having his teachings, who his teacher was. There was so many lies in the history of what he brought. Y también en este punto entran todas las mentiras que se instalan con el propósito de controlar esa información, ¿no? Mentiras como mentir sobre quién fue su maestro, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de leer el libro de Inner Circle de Peter Blackley, que él habla de su primer viaje a India con Yogi Bhajan y cómo tienen esta experiencia de, pero cómo el maestro era fulano de tal y después de ese viaje se quita ese linaje de lo que tanto nos enseñaron sobre la cadena dorada, que tenías que tener una lealtad a tu maestro espiritual porque es el que te concedió la sabiduría que ahora tienes y cómo él fácilmente quitó a su primer maestro espiritual para poner la imagen de San Hazara Singh, ¿no? Como su maestro oficial. Y que se supone que el San Hazara Singh creo que ni siquiera existió, no hay registros de él. Sí, donde hablan de esta dimensión, descubres más mentiras, porque se dice que algunos comentan, ¿no? Que Yogi Bhajan decía que él diario iba a limpiar los pisos del Templo Dorado como su seva, y los estudiosos dicen, caray, pues que se teletransportaba, porque de donde estaba su maestro a donde estaba el Templo Dorado, haces horas conduciendo como para ir y venir diario en la madrugada. No hacía sentido esa información y terminas descubriendo que son historias fabricadas, ¿no? Así es. Mm-hmm. Así es. And then there was also the rule that or the dogma that all the information that you need is inside the teachings. Because everything is defined, how to sleep, how to eat, how to marry, how to do this, everything was defined, how to have sex, whatever. So you did not need, and it was discouraged to go and find information somewhere else. Y también otra característica es como implantar esta visión de que todo lo que tú necesites saber en tu vida, todo va a estar dentro de las enseñanzas. Cómo dormir, cómo tener sexo, qué comer, cómo levantarte, cómo dormir, perdón. Todo lo que tú necesites está dentro de las enseñanzas. Por tal motivo, no tienes ninguna necesidad de estar buscando fuentes externas para educarte. So it was the Bible. So if you have the Aquarian Teacher Manual, you have the Bible, you know everything. Y esta implantación de que tu manual del maestro acuariano es como tu Biblia. Todo lo que necesites saber está en tu Biblia. Ve, checa tu manual. Uh-huh. And another way to keep information away from people is to keep them busy. So there was the sadhana, there was your personal yoga, there was the seva, and there is your job. It's the yoga of the householder, and you're busy, 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 busy. So I don't know about you, but I did not listen to the news anymore. I did not read newspapers anymore because I was busy, busy, busy. Y otra manera de poderlo también ejercer este control de la información es manteniéndote siempre ocupado. No es haciendo tu sadhana todos los días, haciendo tu seva todos los días, ocupado. Por ejemplo, me viene a la mente cuando mi esposa fue al campamento de mujeres, que le decía, para que tengas una vida sana y estés hermosa y radiante, haz esto en la mañana y haz esto así, asado. Y mi mujer me dice, ¿y a qué horas voy a vivir? Claro. Porque no me alcanza el tiempo para hacer todo lo que me dicen que tengo que hacer, ¿no? Entonces terminas con una agenda tan saturada que no ves noticieros, que no ves información externa porque no te queda tiempo para eso. Claro. Mm. So, and I think that really this system of keeping the information controlled worked very well until 2020. So even with the websites that were already there, Wacko World and Rishi Notes, with the
the article of Philippe Deslippe that was in 2012 when he opened up the truth about Yogi Bhajan's teachers, but it really stayed. The community stayed together. There was not a lot of people who knew about it until 20. Esto funcionó hasta antes del 2020, como contener y restringir esa información, porque pues estos sitios, ¿no? Como el Waco World of Yogi Bhajan o Rishi Notes, o el estudio que hizo Philippe Deslippe, un catedrático muy importante que hizo su estudio respecto a quién era Yogi Bhajan, quiénes fueron sus maestros, toda esta indagación que hizo al respecto, pues fue fácilmente como contenida, ¿no? Por los métodos de control de la información instalados. Pero ciertamente después del 2020 a la fecha, están cada día como saliendo más y más informaciones que son imposibles de controlar. So, and then in 2020, of course, the information control was lost a little bit, or maybe already a lot, by the book of Premka and by all the survivors who started telling their stories, sometimes in the open, sometimes in closed groups. But in 2020, information control... Pues hasta el 2020, el 2020, el control de la información fue algo muy efectivo porque logró como modelar, contener, como articular un poco la respuesta de la organización, ya que todas estas historias de los sobrevivientes estaban a través de las redes sociales saliendo con relativa más facilidad. O también el libro de Premka, pues mucha gente pues que se enteró de él pudo comprarlo, pudo adquirirlo para leerlo, pero hasta el 2020 todavía se manejó mucho esa información. Y quisiera agregar algo respecto a las nuevas maneras en las que yo ahora percibo ese control de la información. Lo noté con el estudio después del libro de Premka, si mal no tengo entendido, por favor corríjanme ambos. Después del libro de Premka es cuando se solicita el Olive Branch Report. Y entonces en esta dinámica que ahora puedo ver, me parece como algo muy difícil de asimilar, que aparentemente se contrata una organización externa para hacer las investigaciones formales, pero como lo que muchos estudiosos del tema dicen, o sea, ¿cómo admites que esa información donde se abre la escucha y el ser testigo de primera línea de las víctimas de abuso, después de recuperar sus historias, va y se las lleva a los negacionistas para que respondan por qué pasó eso, ¿no? Casi como de amortiguar esa información para que, pues primero haya una acusación muy grave de la falta de conducta moral y ética del líder espiritual, y después tienes a la línea de tus cuates y de tus miembros prominentes a los que le diste mucho poder y riqueza, defendiéndote. Es como si hiciéramos eso con una persona que está siendo acusada de asesinato en una corte, y entonces tienes ahí la corte llena de su amante, de su amiga, de su esto, de su aquello, todos los que lo apoyaron antes de que asesinara a alguien. Y entonces el asesinato queda como dismissed o lo dejamos a medias. Fue malo, pero también fue bueno, y digamos que es más probable que haya pasado que no, porque decir que sí lo hizo con todas sus letras crearía un derrumbe descomunal de todo lo que vivimos como verdad. But then still, in 2020, when the book came out and all the stories came out and an Olive Branch report, but still they succeeded to keep it more or less under control. Because where do you find the report of an Olive Branch? It is on the website of the Ethical and Professional Standards Institute. That's a website nobody goes to, nobody knows. Or on the website of SSSC. People outside who are not, they don't know. So they could still keep the information. It was a lot of a shock, but it was still contained. Es muy cierto lo que estás diciendo. Como
Menciona Els que sigue habiendo estas características del control de la información porque estos resultados que arrojaron el Olive Branch Report, el reporte de la rama de olivo, que es una organización budista contratada con esos fines de escuchar todos estos abusos en primera línea, esa información está colocada en sitios web donde un estudiante de nuevo ingreso no va a ir. Este sitio web de ética y no sé qué, no sé cuánto, que luego le ponen como nombres muy espirituales y elevados, pues ¿quién conoce ese sitio para ir a ver esa información? Son sitios que aparentemente te dejan saber la información, pero que no están promovidos por 3HO. Un ejemplo de lo que yo vi recientemente en su línea de tiempo de cómo salió Yogi Bayan, de cómo salió Kundalini Yoga, no mencionan en su línea de tiempo sobre el Olive Branch Report, sobre los tours de escucha compasiva, no mencionan nada sobre las comisiones de restauración compasiva, no mencionan cifras de abuso sexual, de abuso financiero, no mencionan nada de todas estas revelaciones en Nikita y en 3HO. Y lo que también es como importante que lo mencionemos es, tampoco se mencionan directamente en publirelacionistas de este movimiento, como son los artistas devocionales que ofrecen conciertos. Y uno de ellos, que es Snatam Kar, tampoco en su biografía, cuando está vendiendo su concierto, está hablando de lo que pasó. Y la única manera en la que podemos justificar eso es que porque la gente dice, no, pero ¿por qué la atacan? ¿Por qué la cuestionan? Si ella ya dio su pronunciamiento, ella ya dio su postura, ¿no? Cuando se enteró y está con las víctimas de abuso. Sí, pero en los conciertos que promueve, si no habla al respecto de este lado oscuro, de esos conciertos van a poder salir más practicantes de Kundalini Yoga, o más interesados en un Tantra Yoga blanco, o más interesados en una formación para maestros, o para un Summer Solstice, todas aquellas avenidas donde la marca principal adquiere muchos ingresos económicos. Yeah. Yeah, so the information control is still going on. They try to avoid to give a lot of information. So one example is an Olive Branch report. There were many more testimonies that were not about sexual abuse, but about child abuse. And they were given to the ethics committee, but they were never talked about in the open. Y todavía sigue habiendo mucho de ese control de la información y lo ves, por ejemplo, en el reporte del Olive Branch, que ni siquiera se mencionan muchas de las historias de abusos a los niños, de maltratos y abusos a los niños. Esa información está reservada como confidencial. O como, Iván, nos dimos cuenta también que muchas de las personas a las que la organización, por conveniencia, pues era mejor llamarlos en privado, decir, a ver, ¿quiénes tienen pruebas de que sí fueron abusados? Mejor los indemnizamos para su terapia por separado, a recibir una demanda multimillonaria en las cortes que puede acabarse todos los fondos de la organización. Y entonces amortiguamos ese control de la información pagándoles para sus terapias psicológicas con la condición de que firmen un contrato de confidencialidad. Y en ese momento, las historias de abuso quedan silenciadas y contenidas como un método del control de la información también. Así es. Mm-hmm. Yeah, and also following the reparations program that was going on in 2022 and 2023, there was in the conditions of the non-financial reparations that there would be a report that was anonymized, so nobody would know who the stories were, but there would be a report about all the stories of the harm done. So this report, we have not seen it yet.
while it was a promise. So they still are holding back information. Y en esta también, control de la información, menciona Els, cómo estas comisiones para la reconciliación compasiva prometieron alrededor del 2022-2023 que se iba a entregar un reporte cuidando el anonimato de las víctimas de esos abusos, pero ¿qué fue lo que pasó? Y a la fecha, en el 2024, ese reporte no aparece para la comunidad, ¿no? Ese reporte convenientemente todavía se ha de estar moldeando, todavía lo han de estar alguien escribiendo por ahí en computadora para que se vea bonito el reporte. 2 años no nos bastan para que podamos tener ese reporte, ¿no? O cómo en esta parte, dear Els, when you were part representing the Belgium country for that Commission of Compassionate Reconciliation, you ended having this notion that those lovely answers of the community about the victims were only a Windows dresser. Yeah. Yeah, I was not a representative of Belgium there. Oh, They okay. asked me, Sorry. but that's okay. Yeah, no, I could see that everything we were doing was not working to the core of the issue. We were like always talking about how are we going. There was a lot of, it was like they were keeping us busy. So that we would... En todo esto, bueno, aclara ella que ella no representó a todo el país de Bélgica, pero estuvo ahí y dice que pues en este tipo de propuestas pues se da cuenta en primera línea que nada más la organización está tratando de mantenerlos como ocupados, sin ir al corazón de lo que realmente está pasando y se está revelando para atenderlo. So, but I think now is an important moment. So we had the period before 2020 when a lot of information control was established. Then, as from 2020 until now, there was information going out, but it was still a lot within the community. Even if with the Vice, there was the Vice documentary, but it was... But now, with the HBO documentary, something different is happening. Y menciona Els que como en este tópico del control de la información hay como algo interesante ocurriendo, porque antes del 2020 todavía estaba ese control masivo de la información. En el 2022 empezábamos a ver algunos trazos de información revelada, no completa, que salió este documental, por cierto, recomiendo que lo vean también, está en la plataforma de YouTube, en Vice, se escribe V-I-C-E, y es sobre el Kundalini Yoga, Vice Documentary Kundalini Yoga, está en inglés también, pero seguro le puedes poner tus subtítulos al español para que observes también esta información que fue revelada hace 2 años. Pero que algo muy importante está ocurriendo hoy en día, en el lanzar en estas plataformas digitales a nivel mundial este documental de Breath of Fire, de respiración de fuego, donde se expresa a estos 2 personajes, Guru Jagat y Yogi Bayan, una representando el movimiento feminista del 2010 y Yogi Bayan, el fundador de este movimiento en los años 70 aproximadamente. Entonces, estaba mencionando este parteaguas de la información. Yeah, so I think I'm really curious to see how this will impact, because now it is impossible for example, for a website like KRI, Kundalini Research Institute, not to do as if there was no abuse, there was no criminal activities of Yogi Bhajan. You cannot continue to do as if it didn't exist. Y pues esto que está ocurriendo con el documental, pues va a impactar directamente todo este mundo de Kundalini Yoga, en especial sitios como KRI, que antes solía representarnos a ti y a mí, Iván, ¿no? Como el Kundalini Research Institute, ¿no? Que nos representaba a los maestros, y ahora pues estos sitios, ¿cómo le van a hacer
para controlar esa información, donde estaban acostumbrados a decir que estos abusos sexuales nunca ocurrieron y que estos abusos de todas las naturalezas nunca pasaron, que solo eran injurias. Sí, y a Yeah. mí me sorprende mucho, todavía hay personas que no han podido ver el documental. Yo estoy haciendo lo posible para que llegue a todos. Tengo alguna manera por ahí de poder compartirlo con algunas personas. Hoy voy a hacer un Zoom para que las personas se conecten y voy a proyectar directamente desde HBO en ese Zoom compartiendo la pantalla para que muchas personas puedan verlo, algunas, ¿no? Sin embargo, hay personas que todavía me preguntaron el fin de semana. ¿Qué relación tiene Guru Yaga con todo lo que está pasando? O sea, que como que sintieron que el documental está planteado de una forma solo para la comunidad, para los que estábamos dentro. Como que personas exteriores, fíjate que eso me sorprendió, como que sienten que las personas exteriores no tienen mucho, como no entienden mucho por qué está diciendo todo lo que dice. Y entonces para mí me causó un conflicto personal así como de, ¿cómo les explico? ¿Cómo les hago entender? ¿No? Pero vamos a ver cómo se desarrolla todo esto, porque es un buen desglose de toda la información. Y Guru Yagat y Yogi Bayan son solo una pequeña muestra de todos los demás maestros que están haciendo lo mismo actualmente también, ¿no? Creo que te puedo aportar algo para poder contestar esos cuestionamientos, Iván. Y mi percepción muy personal es esta. Else, my perception about the documentary is this. Es que en ese documental, hasta para muchos especialistas, decían que Kundalini Yoga no podía entrar directamente como en el esquema de culto o secta, porque su líder carismático murió en el 2004. Pero es algo que Guru Nishan ha hecho mucho énfasis, que murió el líder, pero dejó una segunda generación Claro, de depredadores espirituales, muy bien ¿no? entrenados, claro, claro. Y entonces, en este caso, el documental, si me hubieran preguntado a mí, yo diría, en el documental vas a comprender la naturaleza depredadora que todavía está implantada en la forma de Kundalini Yoga, con muchos maestros que persiguen poder y riqueza, sin importarles las personas que lleguen a este mundo Así de es, Kundalini Yoga. así es. Así es el manejo de la información. Lindo. Uh-huh. Sí. Another point, dear Els, do you want me to translate what I said? No, 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 it's fine, it's fine. Okay. Well, there are so many points. There is just one anecdote from Dr. Trilochan Singh that's still in my mind. Like, Mm-hmm. I found it also so amazing. You know, Satanama. Wow. We use it all the time, right? In the Kundalini Yes. Yoga. It's bullshit. There is no mantra Sa-ta-na-ma. There is no meaning birth, life, death, Wow. birth. He invented it. Y otra cosa que quiere compartir Els es que todavía está como ahí estas ideas del doctor Trilochan cuando leyó su libro, dice que en lo que él sabe y en todo lo que él conoció del psiquismo, no existe tal cosa como el mantra Satanama. Y a ti y a mí, Iván, ¿cuántas versiones de Satanama, como la meditación máxima para limpiar la mente, para proyectar la luz en nuestras vidas, para adaptarnos al cambio? ¿Cuántos de nosotros como instructores de yoga no vendimos la meditación Satanama Sí, a tan los claro, estudiantes como Es claro. una tan verdad genial. absoluta? Y que dicen que ¿No? es una Y mentira, sí. incluso no se te ocurra brincar una yema de algún dedo porque rompes la tecnología de una meditación tan sagrada, ¿no? Sí, y eso también me lo dijo esta persona, Brahman, que conocí, también me dijo, es que esa meditación no existe, ese mantra no existe en ningún lado, fue una invención de Yogi Bayan. Ujú, ujú. Sí, Está Yeah. muy fuerte. cosas muy, muy fuertes, porque incluso me imagino que ha de sacudir también a todos estos artistas devocionales
que nos explican cosas tan bonitas cuando nos están dando workshops o cuando nos están dando conciertos para invitarnos a resonar y a vibrar esas frecuencias, ¿no? Mm. Yeah, Bien. it's all and it's appropriation of bad appropriation of the Sikhism. It's really unrespectful. Ujú, ujú. Claro. And I forget what I wanted to say something. I forget. No Ah, yeah, worries. yeah, yeah. So the explanation they gave us what was like you have Sat Nam, and then this is the they gave it a The name, construction of the word. deconstruction. Yes, yes, I've heard that reference too. Que cuando vas a decir el mantra Satanama, que es como muy habitual escuchar a los maestros decir que es una deconstrucción del saludo sagrado Satnam y se le agrega una vocal Satanama, Satnam, ¿no? Y muy curioso que muchos alumnos aquí en México dicen, es que a mí Satanama se escucha como Satán, como Sí. satánico. Yes. Y entonces, en Yeah. ese sentido, muchas personas que no entraron tanto a la comunidad, que no se adentraron, decían, yo no quiero hacer esa meditación, a mí no me gusta, porque para mí me refiere a Satán, ¿no? Sí, sí, claro, hacen una I have conexión biológica. Ajá. a story from Burundi. We were teaching in Burundi in East Africa, and so the students had to do the Satkriya, Sat, Ujú. this one, and they had to do it at home. And so he had to go far away from the village to do it because the people thought he was chanting Satan, Satan. Wow, él se está compartiendo una de sus memorias cuando llevó Kundalini Yoga a países como Burundi, en África, y cuenta que los alumnos se les indicó que tenían que meditar en una meditación que se conoce como, en nosotros maestros de yoga y practicantes, se conoce como Satkriya, que pones la postura, te sientas sobre los talones y estás Sat Nam, Sat Nam. Y dice que sus alumnos tenían que retirarse lejos de sus villas, de sus lugares de vivienda, porque los vecinos pensaban que estaban invocando a Satán, ¿no? Ujú. Sí, y, Crazy. Sí, y los maestros te dicen, no, eso no es cierto, es solamente una cuestión fonética, en realidad, pues solo es el nacimiento, la vida, la muerte, el renacimiento, la vida, todo esto, lo que nos decía, ¿no? El universo, la vida, la muerte, el renacimiento. Pero ya que profundizas un poquito y ojalá las personas se atrevan a profundizar, realmente es solo una invención de una mente loca por ahí que fue. y hablando de este tema, Iván, fíjate que para mí esto, tocando esto, ¿no? La asociación fonética Satanama o Satnam, 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 con lo que para mí fue muy desgarrador el que yo soy una persona que solía buscar modelos a seguir. Ujú. Soy una persona que solía, hasta antes de este proceso intenso, buscar liderazgos que me inspiraran, que me motivaran, que me vendieran la idea personal de que algún día yo iba a encarnar esos valores, esa excelencia, esa proyección que tenían esas personas. Y yo en mi proceso darme cuenta que el hombre que puse como mi maestro espiritual resultó un abusador, resultó un perpetrador de tanta violencia, de tanto dolor y sufrimiento, vendiendo un estilo de vida sana, feliz y santa y conectando estas ideas de la gente. Yo no quiero hacer esa meditación porque qué tal si está invocando a Satán, no, alguna de esas meditaciones. Es la parte de decir, nadie va a poder asegurar probablemente eso, pero la conducta de quien dice que tienes que hacerlo con la herramienta que dice que tienes que usar para convertirte en alguien poderoso como él, te lleva a cuestionamientos de decir, ¿realmente quiero seguir haciéndolo? Ahora que sé todo lo que ha moldeado en algunas personas para convertirse en verdaderos psicópatas, Así es. Y verdaderos ¿no? mercaderes del yoga, claro. Vale la pena cuestionarlo, decir lo que yo estoy practicando
como una herramienta para sostener mi vida saludablemente, realmente está blindada de que no me lleve a distorsiones mentales, conductuales, que en algún momento sea insensible al dolor que provoquen los demás? Es, Te exactamente. hace cuestionarte eso. Así es, sí, y es justo es el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Tratar de develar toda esta información, documentales, libros, muchas entrevistas, todo el trabajo que hace Guru Nishan para tratar de llevar toda esta información y develarlo y que las personas lo vayan absorbiendo poco a poco, no para imponer que ahora es nuestro punto de vista el que está correcto, sino para que todo el mundo de veras saque sus propias conclusiones, tome sus propias decisiones y se dé cuenta que todo esto ha sido muy manipulado, que todo esto ha sido realmente un descontrol y una manipulación de la información para que, como tú bien lo dijiste, el ejemplo me encantó, como un caballo de Troya para que se disperse una nueva religión llamada Sikh Dharma, que solo fue un constructo, ¿no? Solo fue algo inventado. Así es. Something else, here else. Yeah, there's one maybe last thing I was thinking about is the lawsuits in 1986. There were two court cases against Yogi Bhajan from two women related to sexual abuse and intellectual stealing of intellectual property and all kinds of exploitation they suffered from. And so Yogi Bhajan was invited to go to court because he was accused of this, and he never went to court, and he started to talk about it in his lectures, and he started to already change the information so that if the people would read the court case, they would already be manipulated in their brain. So it is even before the information is available, he's already changing the story. Y viene a su mente también este caso de las dos demandas importantes que hubo en 1986. Dos casos reales están ahí, probablemente hasta en internet podamos tener acceso a ellas. Estas dos demandas, una de ellas fue seguramente la de Pamela por abuso sexual y la otra demanda fue sobre apropiación de negocios, Iván. ¿Cómo lo escuchas Sí, tú? Como apropiación de negocios cultural también, apropiación intelectual, ¿no? De intelectual. algo relacionado a negocios. Ujú. Y cómo fue invitado Yogi Bayan a presentarse a la corte para atender estas dos demandas en su contra. Nunca asistió a esas cortes y empezó él a dar algunas conferencias a sus seguidores y en esas conferencias que dio respecto a ello, empezó a moldear y a manipular esa información con mentiras para que cuando ellos recibieran estas ideas, como esta información de que había dos demandas en corte contra él, los tomaran como mentiras o con distorsión de esa información. ¿De qué se trataba? Yeah, he was ridiculizing. So he was saying, "Oh, these women are like crazy." Y solo se refería a estas demandas como ridiculizándolas, como refiriéndose a estas dos mujeres como que eran dos mujeres locas, nada más. So this is how permanently he was like looking at the information and turning it and shaping it, the opposite of what Trilochan Singh was doing. So I think that's the most important thing is in a cult, all the information is all the times manipulated. Y es súper importante notar esto, ¿no? Cómo él utilizó toda esa información para ridiculizarla, para desacreditarla, de manera que si llegaba pues a oídos de las personas que lo seguían, pues no le tomaran importancia, ¿no? Que estaba haciendo realmente lo opuesto al doctor Trilochan. Y por eso nota ella que sucede muy a menudo que la información se moldea, se manipula a beneficio de quien quiere obtener una ganancia respecto a ella. O blindarse, ¿no? Sobre cuestionamientos. En este caso hablamos de eso. ¿Cómo se blinda una persona para que ningún cuestionamiento le llegue?
Un When ejemplo de esto también que estás mencionando, an example of this else, is about a community member, of a survivor of abuse, a friend who confronted his abuser. Un caso respecto a eso es a un miembro de la comunidad que confrontó a su abusador. Estaba dando una lectura, una cátedra de qué era el oro espiritual de Kundalini Yoga y pues se adelantó en ese tipo de información a decir, van a escuchar muchas injurias, van a escuchar muchas mentiras, pero tú tienes el poder en tu celular de solo darle switch a esa pantallita para que esa información no te dañe tus oídos, no te dañe tu mente o tu corazón. Tú solo dale dismiss a esa información y tú ve tras el oro espiritual. Una manera también del control de la información que están utilizando los nuevos líderes de Kundalini Yoga. Así es, así es. and then Ah, they say Satnam. exacto. Y al final dicen Satnam. Honro tu verdad, que tu verdad y mi verdad se unifiquen. ¿Cómo lo tradujiste tú, Satnam, Iván? ¿Cómo lo traduje? Como era mi verdad honra a tu verdad o mi verdad honra a tu ser, algo así era. Siempre lo decíamos de esa manera. Ujú. Y yo como lo interpreté siempre es cuando vibramos nuestro ser verdadero, no hay división, ¿no? Cuando estamos en nuestro verdadero ser, no encontramos separación entre tú y yo, somos parte de la verdad universal. Sí, y es como ahora lo veo como una metáfora absurda. Cuando tú estabas leyendo de repente el Sri Guru Granth Sahib o alguna lectura sagrada y te equivocabas, ahí cometías algún error, te pedían que dijeras Satnam, ¿no? Como para aplanar ese error o como para que no se notara o como para no profundizar en el error. Ahora lo veo como lo están haciendo de la misma forma. De todos esos errores que se han cometido, lo único que están tratando de decir es Satnam, Ujú, ¿no? ujú. Claro. Sigamos adelante. Some other point else? No, I think it's enough. In the Okay. surface. But yeah, the surface. Yo no quisiera cerrar este capítulo compartiendo también algo que mm, en lo real y profundo, como que deconstruyó mucha fantasía que me había creado sobre el mundo de Kundalini Yoga y es porque participé en varias celebraciones del solsticio de verano en Nuevo México y una de las historias que me motivaron a unirme con 2.500 yogis meditando en el desierto era la historia que recibieron mis oídos de esta tierra sagrada, Ramdas Puri, que fueron los ángeles los que guiaron a Yogi Bayan para que pudiera casi nada más llegar a recibir como herencia una tierra que le cedieron los elders Hopi, de la tribu Hopi de Nuevo México, que encontró ahí mismo un manantial de aguas curativas y que es el centro, el corazón espiritual de Kundalini Yoga, por lo que tienes que ir a los solsticios de verano. Y cuando yo en el grupo de Beyond the Cage escucho en el podcast de Guru Nishan, escucho, ¿cómo se llama? How's the name of this person that Yogi Bayan manipulated to receive the Gigi. Gigi Carr, isn't it? Yeah, good. Yeah. Y Gigi Carr comparte en ese podcast cómo ella recibió una prominente herencia y que Yogi Bayan la manipuló y le hizo el grooming para que le pudiera, con la influencia indebida, como su maestro espiritual, que le cediera todos sus miles de dólares en nombre del camino espiritual, ¿no? Y cómo a través de la manipulación le robó su herencia para poder comprar esa tierra en Nuevo México, porque traía al FBI en Los Ángeles siguiéndoles los pasos para poder echar la ley, todo el peso de la ley sobre estas conductas inadecuadas de vender tóner inadecuadamente por teléfono, porque detrás del teléfono no hay karma,
y todas estas decomisaciones de marihuana, que también hubo miembros vendiendo marihuana, y tú dices, ¿qué es todo esto? ¿Y cómo voy a seguir enseñando Kundalini Yoga con toda esta porquería detrás? Porque el fin justifica los medios. Para que todos tengamos que seguir enseñando Kundalini Yoga, tienen que ser abusadas más mujeres. Para que todos sigamos adelante haciendo una práctica de yoga como si nada, tienen que maltratar a miles de niños y apartarlos de sus familias en India. Para que todos sigamos adelante en nombre de que todo es perfecto, incluyendo Yogi Vayan y el mundo de Kundalini Yoga, y que nada cambie más que ahora hay que sostener a la comunidad porque la comunidad está siendo golpeada. Se requiere solo un poco de conciencia para saber que es necesario sacudirnos todo lo que recibimos como una hipnosis y decir, ¿qué hago con lo que sé? Y si es seguir enseñando, porque no me importa que nada cambie, solo hacer dinero y solo hacer un posicionamiento, entonces podamos enseñar desde ahí, de que están enseñando Kundalini Yoga no personas íntegras y coherentes, sino mercaderes de lo espiritual, y que cada quien se conecte con esas formas a libre voluntad, pero se está pidiendo que se revise todo esto que hay de atrás, no nada más en la superficie del iceberg, porque en la superficie del iceberg todo se ve blanquísimo, pero en la profundidad, ¿qué hay? ¿Sí? Así es. Y esa es parte, Iván, de querer seguir los martes, cada martes, seguir conversando de esto, que por seguro es incómodo, pero que estoy seguro que hay muchas cosas bonitas allá afuera que venden de Kundalini Yoga, y si alguien tiene la disposición de escuchar estas conversaciones, haga un discernimiento profundo de qué quiere hacer, pero es porque ya evaluó los luz y sombra. Así es, exactamente. Y ¿Con qué cerrarías tú, Iván, esto? empezar a derribar también un poquito ese mantra que tienen los kundalinis actualmente, que es, pero la tecnología sí funciona, pero la tecnología sí sirve. Y eso puede que esté bien, puede que algunas técnicas yógicas que no tienen nombre sí funcionan, que la meditación como tal, cerrar tus ojos, respirar, sí funciona, pero decir la tecnología sí funciona, a pesar de todo lo que haya pasado, la tecnología sí funciona, es pasar y pisar a muchas víctimas y es no tomar en cuenta todos los puntos de vista de las personas que han sufrido algún abuso de algún tipo en esta comunidad y es pasar por encima de todos ellos. Y eso es solo control de la información y eso es lo que hay que quitar, lo que hay que eliminar ya, lo que hay que erradicar. Gracias. Els, would you like to share something to finish this chapter? Well, I think it's interesting to go through these points. So I appreciate what you're doing because it helps us to reflect and to realize what happened, what we went through. So I find it very valuable to reflect on all these 4 different types of indoctrination that we were all in a very different way. And I really believe, and I'm that the fact that now the information control is shaken again by Breath of Fire and by the next episodes even more and more. At a certain moment, the truth will prevail. And this is why I think it's good to continue this work. Because we need to continue to ring the bell to keep people awake, because this yoga is seductive. Once you're in it and you like it, it's very difficult to listen. So, but we have to continue the work we are doing. And I thank you very much for what you are doing there and opening up to the Spanish-speaking people. It's very important. Thank you. Él se está compartiendo, que agradece que sigamos con estos espacios, que podamos compartir estas conversaciones necesarias para poder seguir sonando la campana
de que pueda así mantenerse las personas despiertas, porque una vez que una persona cae en el mundo de Kundalini Yoga, este estilo de yoga es muy seductor y de alguna manera tiene métodos para adormecer, para nublar la conciencia de la persona en nombre de despertar conciencias, ¿no? Qué contradictorio suena esto, pero es necesario y que en español estas conversaciones puedan ser traídas a la mesa de conversación y que podamos finalmente en algún momento revelar, dice ella, revelar que la verdad prevalecerá y la verdad va a salir a la luz en inglés, en español, en alemán, en todos los idiomas a los que ahorita este libro se está traduciendo para que las personas puedan tener una mayor conexión a las otras experiencias que se trataron de minimizar, anular y descalificar por adelantado porque iban en contra de la luz del gurú, ¿no? Entonces, pues importante todo esto y cómo ir moldeando, como dice uno de los puntos del manifiesto, volvernos pensadores críticos también de nuestros propios pensamientos, emociones, de nuestra conducta cotidiana para poder corregir y traer constantemente al balance lo que vemos como placentero y doloroso, porque la vida tiene las dos cosas. A mí, Kundalini Yoga me trajo mucho placer. Y también por igual, con todas estas revelaciones, me trajo muchas lágrimas, mucho dolor, mucha desilusión, pero pues estoy haciendo un trabajo cotidiano para que esto pueda realmente completarse entre sí, como los dos lados de la moneda. Gracias a todos por acompañarnos. Iván, perdón. Gracias, en realidad solamente gracias por todo lo que comparten. Gracias, gracias. Y nos vemos el próximo martes para grabar otra cápsula. Así es. Para ir al tercer tema, que es el control del thinking, el control del pensamiento. Thank you very much, dear Els. Yeah. Gracias. Thank you. Bye bye. Adiós. Bye bye. Adiós. Gracias, Iván.